Artículo 387 del Código Penal, esto es la apropiación y utilización de caudales o efectos públicos. De esta manera, el agente público quebranta imperativos funcionales asumidos en razón del cargo, infringe deberes, siendo su nota característica y exigencia de naturaleza objetiva que la conducta del funcionario o servidor público exprese un acto de disposición patrimonial que desconoce la titularidad del Estado sobre los bienes ejecutados. En el acuerdo plenario número 4-2005 de la Corte Suprema establece como doctrina legal que para la existencia del delito de peculado no es necesario que sobre los bienes que se les está confiando... Pamela, estamos viendo en imágenes entonces también lo que Alberto Fujimori está escribiendo en su cuaderno. Él está señalando que los desvíos de fondo para los diarios Chicha no fueron de su autoría. Es lo que está escribiendo mientras está realizando entonces la lectura de su sentencia. La disponibilidad a que se hace referencia se encuentra íntimamente ligada a las atribuciones que la gente ostenta como parte de la administración pública. Se trata también de un delito pluriofensivo. El bien jurídico se desdobla en dos objetos específicos. A. Garantizar el principio de la no lesividad de los intereses patrimoniales de administración pública. Y B. Evitar el abuso del poder del que se haya facultado el funcionario o servidor público que quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad. Los elementos materiales del tipo penal doloso, que es el que se atribuye al acusado, son: A. La existencia de una relación funcional entre el sujeto activo y los caudales y efectos. Debe entenderse por relación funcional el poder de vigilancia y control sobre la cosa. B. La percepción, que es la acción de captar o recepcionar caudales o efectos de procedencia lícita. La administración, que implica las funciones activas de manejo y conducción, y la custodia, que importa la típica posesión, que implica la protección, conservación y vigilancia debida de los caudales o efectos públicos. C. Apropiación o utilización. En el primer caso estriba en hacer suyo caudales o efectos que pertenecen al Estado, apartándolo de la esfera de la función de la administración pública y colocándose en situación de disponer de los mismos. En el segundo caso, utilizar se refiere al aprovecharse de las bondades que permite el bien sin tener el propósito final de apoderarse para sí o para un tercero. D. El destinatario, para sí. El sujeto activo debe actuar por cuenta propia, apropiándose él mismo de los caudales o efectos, pero también puede cometer el delito para favorecer a terceros. Para otros se refiere al acto de traslado del bien de dominio parcial y de tránsito del dominio final de tercero. Caudales y efectos. Los primeros son bienes en general del contenido económico, incluido el dinero. Los efectos son todos aquellos objetos, cosas o bienes que representan un valor patrimonial público, incluyendo los títulos valores negociables. Cuarto, consideraciones sobre las pruebas. Sobre los fundamentos jurídicos en los que se basa el acuerdo plenario número 2-2005, CJ-116 del 30 de septiembre del 2005, dos son normas que rigen la valoración de la prueba penal. El artículo 2 del numeral 24, literal D de la Constitución, que consagra el principio de presunción de inocencia, y el artículo 283 del Código de Procedimientos Penales, que dispone que los hechos y las pruebas son apreciados por los jueces con criterio de conciencia, esto es, sin directivas legales que lo predeterminen y con la única exigencia de ser el producto de un análisis razonado con arreglo a las normas de la lógica y de las máximas de la experiencia. Es que en este caso de valoración de las pruebas debe darse exclusivamente sobre la base de la actividad probatoria desarrollada en el juicio oral, que incluye las pruebas preconstituidas y las anticipadas que hayan sido sometidas al debate de las partes, bajo los principios de oralidad, inmediación y contradicción, y con las garantías procesales establecidas en la legislación ordinaria y constitucional, siendo la parte acusadora la que debe fijar el marco de imputación y suministrar las pruebas de cargo que justifiquen por su suficiencia la imposición de una condena. Del tema probandi. Conviene también precisar que en el juicio oral la actividad probatoria ya no está dirigida... Pamela, hay que precisar que mientras está realizando la lectura de su sentencia, Alberto Fujimori continúa escribiendo mensajes en la hoja que ha traído. Ahora lo que ha agregado es que la función de los gastos reservados fueron las acciones de pacificación. Es lo último que ha agregado a esta hoja que él tiene y en la que además está realizando escritos al parecer en japonés, que es lo que ha hecho en la parte superior de esta hoja. Los afirmados por una parte y emitidos por la otra, y los hechos sobre los que las partes hayan expresado su conformidad. También están exentos de probanza aquellos hechos declarados probados en sentencia judicial firme. Al respecto se señala en la doctrina que, aun cuando en las diferentes jurisdicciones puedan recaer dentro de las respectivas competencias pronunciamientos distintos respecto a las cuestiones litigiosas relativas a los mismos hechos, no pueden admitirse en ningún caso que unos mismos hechos existan y dejen de existir para los órganos del Estado. Si existe una resolución judicial firme dictada en un orden, otros órganos judiciales, si conozcan del mismo asunto, deberán también asumir como ciertos los hechos declarados
como tales en la primera resolución o justificar la distinta apreciación que hacen de los mismos. Cualquier otra solución es contraria al derecho de la tutela jurisdiccional efectiva. Este concepto reviste especial importancia en el presente proceso si se tiene en cuenta que el hecho sobre el que se atribuye la participación del acusado ha sido objeto de otro pronunciamiento judicial donde se declaró probada su realización, siendo el tema de prueba en esta causa la afirmación de la Fiscalía de la participación del acusado en los mismos, también a título de autoría. Igualmente están exentas de probanza las normas que integran el derecho positivo. Estas no son objeto de prueba, se presumen conocidas y su aplicación es obligatoria con absoluta prescindencia de su corroboración específica en el caso singular. En la prueba del derecho, el juez solo debe comprobar la existencia, contenido y vigencia de una norma jurídica al margen de su alegación o prueba por las partes. Finalmente, conforman también este grupo los hechos públicos y hechos notorios. Quinto, valoración probatoria de los hechos probados o no controvertidos. Tomando como base los hechos descritos en la acusación fiscal, la defensa técnica y material del acusado, la defensa de la parte civil, las conclusiones escritas, el marco jurídico que regulaba la competencia funcional del acusado en su desempeño como presidente de la República y las del Servicio de Inteligencia Nacional, así como las declaraciones judiciales contenidas en sentencias firmes que han sido incorporadas al proceso y guardan directa relación con los hechos que son objeto de imputación, el colegiado tiene como hechos probados y no controvertidos los siguientes. Primero, que durante los años 1998 y 2000 se produjo un desvío de fondos públicos bajo la modalidad de gastos reservados, desde la Fuerza Aérea del Perú y del Ejército Peruano hacia el Servicio de Inteligencia Nacional para solventar presuntas operaciones de inteligencia que nunca se dieron, concentrándose por el contrario dichos fondos en manos del ya sentenciado Vladimiro Montesinos Torres, jefe de facto del CIN, quien los usó para pagar a los dueños de los denominados diarios Chicha, encargados de ensalzar en su portada la imagen de Fujimori, así como de desacreditar sistemáticamente a los opositores de dicho régimen para fines de su reelección presidencial, tal como ha sido declarado en la sentencia del 26 de enero del 2005 emitida en el expediente 30-2001, que obra en copia certificada de Focasuna y siguientes y demás, que ha sido afirmada por la defensa del acusado. Segundo, que los diarios de comunicación escrita a los que se les pagaba para obtener titulares favorables al régimen de Alberto Fujimori eran los denominados El Mañanero, La Chuchi, Más, El Chato, Conclusión, El Tío, El Chino, La Yuca, El Men, Referéndum y Así Es. El pago a los mismos se efectuaba por intermedio de Augusto Alberto Brezani León, ya fallecido, a razón de $2.000 a $3.000 diarios en función a cada titular, y el pago se realizaba cada 15 días según lo declarado en la sentencia judicial en referencia. Tercero, es un hecho público que el acusado Alberto Fujimori, ejerciendo la presidencia de la República por 2 periodos, 1990-2000, postuló y ganó en el proceso electoral presidencial del año 2000 para el periodo 2000-2005. Cuarto, que Vladimiro Montesinos Torres, asesor 2 de la Alta Dirección del Servicio de Inteligencia Nacional, ejercía en los hechos la administración de los fondos destinados al régimen de ejecución especial, gastos reservados del Servicio de Inteligencia Nacional. Quinto, que es atribución del presidente de la República presidir el sistema de defensa nacional, organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, administrar la hacienda pública y dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo a dar cuenta al Congreso. Artículo 118, incisos 14, 17 y 19 de la Constitución Política del Estado. Sexto, que el presidente de la República es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Artículo 167 de la Constitución Política.